Lo primero de todo y como siempre, fundamental, muchísimas gracias a todos. En primer lugar, a todos nuestros invitados de hoy que nos acompañáis para esclarecer algunas dudas que hayan podido surgir de la visualización de vuestras entrevistas. Begoña Blasco, que nos ha estado hablando de economía, ¿verdad?, de la gestión de la pandemia. Luego tenemos también a Carmen Stan, que nos ha hablado de los aspectos legales y jurídicos también de la pandemia, una serie de inquietudes como las que introducíamos esta mañana y de las que debatiremos a continuación. ¿Quién más nos acompaña? Rosa del Campo. Rosa del Campo, que nos ha estado hablando de antibióticos, ¿verdad? Esto ya sí que es un poco más. Realmente es un tema del presente, pero bueno, con más perspectivas a futuro, conociendo la situación actual, saber si esa situación se puede cronificar o si puede producir lo que conocemos como pandemia, ¿no?, de la resistencia a los antibióticos, y esos datos del año 2050 que auguran que va a ser la principal causa de muerte, incluso por encima de otras muchas enfermedades como puede ser el cáncer. Bienvenida, Rosa. Gracias, chicos. Muchas gracias, Marina. A vosotros. Y luego también tenemos, por supuesto, a Laura González. Laura es nuestra compañera del área de microbiología y también nos ha dado una charla muy interesante, una presentación muy cuidada también sobre pues, un aspecto muy inquietante que suena así como muy mal, muy violento todo, que es el bioterrorismo. Pero bueno, que al final son cuestiones que tenemos que conocer, no perder de vista, porque son realidades que, bueno, pues están ahí. Así que, Laura, no sé si me oyes, pero si estás, manifiéstate y bienvenida. No está. Vale. Y luego sí, ya por último... a lo mejor es que no se oye. Está, sí. Digo, sí sé que está, sí, pero no. Vale. No puede hablar con micro, pues nada. Nos está escuchando, pero bueno, estará trabajando, que sí que es verdad que me comentó que tenía la mañana complicada. Así que bueno, gracias sobre todo por estar ahí, aunque estés liadilla. Y luego también exculpamos la ausencia de Agustín Provenza, que bueno, que sí que está metido en harinas, está en una serie de reuniones, así que no nos va a poder atender presencialmente, pero ha quedado a vuestra total disposición. Si alguien tiene alguna duda, alguna cuestión personal para él, lo mismo, que se la traslademos y él, cuando tenga un huequecito, nos contesta, ya sea durante esta hora o más adelante. ¿Vale? Entonces, bienvenidos todos los ponentes y también bienvenidos todos los oyentes, a todos los alumnos que estéis escuchándonos. Pues si os parece, damos por comenzada esta mesa de debate y como siempre, si alguien tiene algún planteamiento, alguna duda, alguna inquietud que quiera compartir con nosotros, pues que vaya levantando la manita y vamos dando paso. Y como siempre, de manera ordenada. ¿Todos a la vez? No. Pues una vez más, Laura, levanta la mano. Laura, para aquellos que no la conozcáis, sobre todo los que nos acompañáis hoy en la mesa redonda como ponentes, Laura es enfermera ya de profesión y además ahora está estudiando su grado en genética. Y la verdad que está muy activa, participa un montón, así que adelante con tus aportaciones, Laura. Bueno, buenos días, gracias Marina. Gracias por vuestras ponencias, la verdad es que han sido muy interesantes y quería preguntarle a Begoña, porque me ha parecido muy interesante, ¿no?, el tema de la economía y hay previsto, por ejemplo, incluso con la ayuda económica de la Unión Europea, ¿es posible que volvamos a repetir todo lo que ocurrió con la crisis de 2008? O sea, me refiero un poco como a la congelación de los sueldos, la reducción también del salario que llegó hasta el 30%, o si no vamos a llegar a eso y vamos a conseguir que no sea tan excesivo. Verdaderamente es un poco difícil. Yo te puedo hablar de las predicciones que hay ahora mismo. Yo creo que en la charla que os di, más o menos vine a decir, por cierto, no sé si habéis visto que hace poco el Banco de España lo ha vuelto a corroborar, efectivamente un decrecimiento del 10% del Producto Interior Bruto, la mayor recesión en época de paz que se conoce. Se habla de un crecimiento para el 2022 de en torno al 3 y pico por ciento, 4%. Una cosa muy obvia, aunque parezca una tontería lo que voy a decir, pero llamo la atención sobre ello, es que un crecimiento del 3% de un PIB que ha caído mucho no es lo mismo que el crecimiento del 3% que podíamos haber tenido, por ejemplo, pues que tuvimos en el 2005, por poner un ejemplo. Entonces, claro, esto
significa que la travesía que tenemos por delante es durísima. Evidentemente, los datos son peores que los que tuvimos en la recesión 2008-2013, sin ningún género de dudas. Lo que sí que es cierto es que se espera que sea mucho más corto. Entonces, por razones evidentemente sociales, de paz social, vamos a decir, estoy segura de que el Ejecutivo va a intentar hacer todo lo posible para que no sea un ajuste durísimo, sobre todo teniendo en cuenta que lo que se espera es una salida rápida, pero todo dependerá de lo que el déficit del Producto Interior Bruto aguante. O sea, como estamos tan endeudados, pues claro, ese endeudamiento, vamos a ver, es cierto que la Unión Europea ha relajado la disciplina fiscal y ha permitido, ya lo ha dicho, va a permitir ser mucho más laxos. Normalmente esto es el caballo de batalla. Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero conociendo a la Unión Europea, el hecho de que diga que puede haber cierto relajamiento de las restricciones fiscales es muchísimo. Pero aún así, todo depende de la rapidez a la cual consigamos salir del atolladero, nunca mejor dicho. Con lo cual, pues lo probable es que se pase francamente mal. Y algunas de las cosas que vivimos en la última recesión se van a volver a vivir sin ningún género de dudas. O sea que, dicho de alguna manera, hay que agarrarse que vienen curvas. Dicho de manera muy coloquial. Esa es la verdad. Lo que sí esperamos es que la montaña rusa sea corta. Es lo que se espera. Vaya, bueno, pues Laura, yo creo que has respondido a tu pregunta, ¿no? De una manera pues muy realista y muy perfectamente entendible, yo creo, para todos. Tenemos otra pregunta, levanta la mano, a ver que te localizo. Marcos, adelante. Pues sí, al hilo de la misma cuestión, y es una cosa que a mí me suscita mucho interés, la recuperación dicen que se espera que sea en U o en V, pero conforme a las perspectivas actuales, yo creo que va a ser más bien una U, ¿no? O sea, ese rápido crecer no lo veo como muy próximo con la tesitura actual. A ver, en realidad no tendría por qué ser en U. ¿Por qué? Pues porque en el fondo todas las razones que han contraído la demanda y todas las razones que han contraído la oferta no se deben a una, vamos a decir, enfermedad del mercado, para que nos entendamos, sino que es una cosa externa, lo que llamamos los economistas un shock externo, que está afectando a la demanda y a la oferta. Es decir, la razón por la cual se han detenido las cadenas de suministro no es porque se han destruido las fábricas, por ponerlo así muy gráfico, sino simplemente porque como consecuencia del confinamiento en países proveedores de materias primas, pues se ha producido esa interrupción. Si esa interrupción se recupera, pues volvería a fluir. Entonces, claro, no es lo mismo cuando algo se genera en el propio mercado que cuando es algo que está limitando las posibilidades del mercado. Entonces, por eso creemos que se nube. También voy a decir una cosa con franqueza. Esto todo es un pronóstico que como pronóstico tiene también sus limitaciones. Me estoy refiriendo a que también se estaba esperando que hubiera mayor recuperación cuando se relajó el confinamiento y es cierto que la hubo. No sé si habéis oído a la ministra de Economía que dice que siendo el decrecimiento del 10% muy fuerte, sin embargo hay que recordar que incluso a lo largo del 2020 hubo un momento de una cierta recuperación que coincidió precisamente con el relajamiento de las medidas de confinamiento. Entonces, claro, todo el mundo confía en eso, en que cuando la situación cambie, pues digamos se recuperará el pulso económico. También es verdad que tienes razón, Marcos, en una cosa, y es que no hay que olvidar que antes del confinamiento, los meses previos al confinamiento, la economía española estaba demostrando signos de ralentización. Eso es una cosa que a casi nadie le gusta recordar y no se menciona, pero es que es totalmente cierto. Entonces, también hay una parte de este problema que viene de una capa más profunda y esa es la que tendremos que atacar, sí o sí. No vaya a ser que se recuperen los demás y nosotros lo hagamos de manera mucho más lenta, que sería trágico, ¿no? O sea, que entiendo tu preocupación, que es la de todos, pero lo esperable es que si las medidas se relajan, la actividad económica va a despegar. Mira, hay una cosa buena
la globalización, un efecto malísimo es la pandemia, pero hay una cosa buena de la globalización y esto también os lo tengo que decir. Cuando los gigantes mundiales tiran del carro de la economía, el hecho de que nuestra economía esté tan integrada con el conjunto es muy positivo. Si Alemania consigue salir, es nuestro principal cliente dentro de la Unión Europea. Por ejemplo, el hecho de que China empiece, el gran motor mundial, empiece a tirar del Producto Interior Bruto, etcétera, es una buena noticia para nosotros. Aunque nos encantara ser nosotros los que fuéramos en la locomotora, pero la realidad es que el hecho de que hubiera recuperación en otros países sería una muy buena noticia. Por eso yo creo que lo esperable es que sea en V, lo esperable. Ahora ya. Habría que Pues decir lo esperable si no la liamos. Efectivamente, yo creo que siempre puede haber contingencias, Dios quiera que no, pero bueno, al final son modelos, un poco lo que estábamos hablando esta mañana, la importancia de los modelos predictivos en base a una serie de datos, pero que obviamente luego eso se puede ajustar más o menos a la realidad. Así que yo creo de todas maneras que como pronóstico no está mal del todo, o sea, no es muy negativo, ¿no? Como quien dice. Pedro, tienes la manita levantada. Yo la verdad que perdonadme, porque estaría preguntándoos a los 4 toda la mañana. Así que primero empiezo con una intervención y si me dejáis luego continúo. Pero mirad, quería preguntar a Rosa, porque, bueno, al hilo de las pandemias, una de las cosas que nos preocupan es, bueno, primero que parece que COVID ahora ya lo ocupa todo y solamente hablamos de COVID, pero desafortunadamente hay algunas pandemias que se están larvando ya, otras que las estamos sufriendo y que han quedado eclipsadas. En fin, el caso es que yo no quiero ser un agorero, ¿no? Pero precisamente para no serlo, al hilo de la resistencia a antibióticos, quería preguntarte, Rosa, en tu opinión. Nos decías, por un lado, que las previsiones de la OMS son que en el año 2050 una de las causas principales de muerte, si no la más importante, serán los fracasos terapéuticos por las enfermedades infecciosas. Por otro lado, al hilo de lo que decía Marina de los modelos predictivos y sobre la posibilidad de que esto sea una situación real, porque estadísticamente ya incluso podemos concretar y lo podemos fechar, pues por otro lado también nos comentabas en tu charla que nuevas líneas de investigación pues parecen que son prometedoras, ¿no? Desde bacteriocinas, el empleo de fagos, quorum quenching, que a los que nos gusta la ecología microbiana nos parece también interesante, pero quería saber tu opinión, si es el momento de prepararse o si ya llegamos tarde. Pues desde luego llegamos tarde, está muy claro. Las bacterias, y creo que el COVID también lo ha demostrado, los microorganismos nos llevan delantera, saben mucho más que nosotros y el COVID ha sido dramático porque ha afectado a todo el mundo, pero no os olvidéis de la malaria, que aquí no la oímos, de la tuberculosis, hay 1000 pandemias que están por ahí ocultas y que aquí no las oímos y como no nos afectan nos parece que no están, pero están. Y desde luego lo de la resistencia a los antibióticos no os podéis imaginar lo que es porque es dramático. O sea, ahora mismo en los hospitales es algo bastante importante en todos los países desarrollados y subdesarrollados. Y claro, lo que pasa es que hasta que la gente no empieza a morirse porque no tienes un antibiótico, las cosas no llegan a los periódicos, pero es lo mismo que ocurre con el COVID, ¿no? Pues que no hay tratamiento y entonces cuando te infectas por una bacteria, a pesar de que sea algo muy banal, pues te puedes llegar a morir por eso. También es verdad, bueno, pues que gracias a Dios los hábitos higiénicos de la gente llegan a mejor calidad de vida, todos estamos nutridos, o sea que todo es como es, pero que tenemos que buscar alternativas ya, porque ya os digo yo que la OMS dice 2050, pero que ya es una realidad, o sea que sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo siempre creo que tenemos que buscar estrategias mucho más ecológicas. Nosotros siempre hemos pensado en arrasar a las bacterias con antibióticos. Y pues como dice Pedro, hay que ser más ecológico, pensar como una bacteria e intentar reemplazar una población resistente por una población sensible que sea para la bacteria sea beneficioso igualmente y para nosotros también. Pero está complicado, ¿eh? Ya os digo que hay muchas industrias farmacéuticas haciendo presión y no aparecen antibióticos nuevos y no hay alternativas. Y como os decía en el vídeo, pues estamos empezando a recuperar aquellos antibióticos viejos que se dejaron de usar porque aparecían nuevas moléculas, pero la situación no está nada halagüeña, la verdad. Y al hilo de esto, Rosa, me surge ahora os doy paso, tenéis la mano levantada María José y Pablo. Solamente una preguntita. En ocasiones dentro del mundo de las personas que nos dedicamos a la microbiología he oído la afirmación
a ver qué opinas tú de ella, a ver cuánto hay de cierto en ello, que si el coronavirus, en lugar de ser un virus con toda la biología que tiene y toda la epidemiología que tiene, si hubiera sido una bacteria resistente a los antibióticos, el drama sería mucho mayor. Bueno, las bacterias se transmiten menos. Lo que ha tenido el éxito del coronavirus, sin duda, ha sido su transmisión. Ha sido capaz de diseminarse por todo el mundo en muy poco tiempo. Las bacterias tienen menos tasa de transmisión, pero tampoco, si no hay un problema, no lo buscas. Entonces, cuando una bacteria multiresistente está colonizando tu intestino, pero no te está causando una infección, no la buscas. Ese es el problema y se va diseminando. El problema es cuando tienes que ir al hospital y antes de que te hagan una cirugía te hacen un test para ver si estás colonizado por una multiresistente. O vas al hospital con tu intestino perfecto y te colonizas en el hospital con una bacteria multiresistente. Ese es el problema, ¿vale? Entonces es un problema que parece que afecta a menos gente, pero también afecta. Pero sí, el drama de las bacterias desde luego es mayor que el de los virus muchas veces, sí. Claro, pero sobre todo también desde un punto de vista profiláctico, porque luego habría tratamiento, o sea, no habría una vacuna que nos protegiera frente a esa bacteria resistente a los antibióticos. O sea, quiero decir que la casuística es tan variada y al final se van intercambiando tanto información entre unas y otras que realmente desarrollar una vacuna sería poco operativo. Entonces, desde ese punto de vista quizá fuera más dramático. No sé si me explico. Sí, te entiendo. Hay vacunas, para algunas bacterias hay vacunas, ¿eh? Claro. Para Mycobacterium tuberculosis está haciéndose la vacuna, pero es cierto que las bacterias son más ubicuas. Todos tenemos Escherichia coli en el intestino, con lo cual vacunar todos de Escherichia coli es imposible. O sea que es más complicado. Vale. Sí. Fenomenal. Pues Pablo, si quieres hacer tus aportaciones. Gracias, Rosa, no te he dicho nada, perdona. Nada. Pablo, adelante. Ok. Nada, yo quería hablar con Begoña porque, bueno, primero muchas gracias a todos. Porque me comentabas que decías, bueno, que está muy bien que los grandes un poco vayan a ocuparse de la economía y tal, y nosotros nos vamos a beneficiar un poco por ello. La pregunta es, ¿hasta qué punto es plausible el estar como esperando a que los grandes tomen la decisión y nosotros como ir un poco perrillo faldero detrás? ¿Qué medidas o qué decisiones están tomando en el gobierno para promover un poco esa aceleración de la economía, ya no solamente en lo científico, que es nulo, pero digo, en todo lo que es, porque o sea, lo que tú comentabas en el vídeo es que hay muchas industrias que se han visto desabastecidas en la pandemia porque no llegaban nada, pero porque no podían llegar, y dos, porque las cuarentenas de respectivos países no permitía esa producción. Entonces, España, ¿qué está haciendo para solventar un poco toda esta movida, por así decirlo? Bueno, a ver, vamos a ver, en primer lugar nosotros contamos con unos fondos de la Unión Europea de los cuales he hablado mucho, que habréis oído de esto. Entonces, evidentemente, pues, bueno, en primer lugar tenemos esos fondos de la Unión Europea. Yo tampoco quiero trasladar la idea de que España vaya a esperar que nos vayan a sacar del atolladero otros. Lo que sí quiero decir es que la globalización, la parte buena que tiene es que yo espero que exista recuperación de muchos de nuestros países, por ejemplo, clientes, que eso tiraría de nuestro Producto Interior Bruto. Eso es lo que quería decir antes, ¿no? Porque daos cuenta que la globalización tiene de bueno y de malo que se contagia en un sentido y en el otro. Entonces, en la medida en la que haya una recuperación mundial, también eso será muy bueno para nuestra propia economía. Quería decir eso. Y nosotros, con la economía con la que tenemos más lazos es con la economía de la Unión Europea. Esa es la verdad, es nuestro marco natural y también es el marco en el que solemos compararnos, ¿no? Muchas veces. Entonces, por eso decía que, hombre, el hecho de que la Unión Europea esté tomando cartas en el asunto, esté intentando tener una postura, vamos a decir, colegiada, fuerte, como grupo, etcétera, pues puede ser una cosa, vamos, yo creo, va a ser seguramente una cosa positiva para nosotros. Verdaderamente lo que está haciendo os decía en la clase que grabé, que básicamente nuestro gobierno lo que ha hecho es 3 tipos de medidas. Medidas encaminadas a
intentar ayudar a las empresas a sobrevivir, entre las cuales está la línea de préstamos del Instituto de Crédito Oficial, ciertas exoneraciones en cotizaciones a la Seguridad Social, etcétera, etcétera, aplazamientos fiscales, por ejemplo. Luego estaba el segundo gran bloque de medidas que tiene que ver directamente con el desempleo, y que básicamente estaban por un lado los ERTEs y la ampliación de periodos para, bueno, dando ayudas todas las posibles a las empresas y a las personas que se han visto directamente desempleadas por la pandemia. Y en tercer lugar, pues digamos, tratar de ayudar a las personas que ya se encuentran en una situación extrema a través del salario mínimo, a través del ingreso mínimo vital, perdón, no he dicho salario, ingreso mínimo vital. Esas son básicamente como las tres grandes herramientas, pero son herramientas de una economía en situación extrema. Es evidente que luego existe un trabajo de fondo que hay que realizar y que tiene que, digamos, sanear, vamos a decir, nuestro sistema económico al margen de lo que esté pasando con el COVID. Por ejemplo, pues también os decía que hay grandes asignaturas pendientes. Por ejemplo, pues la regulación del teletrabajo. Por ejemplo, todo lo que ha tenido que ver con la educación. Por ejemplo, vosotros estáis sufriendo y viviendo la educación online en la universidad, en los colegios, etcétera. Eso también hay que regularlo, hay que asegurar una igualdad de condiciones no discriminatorias en función de unas regiones u otras, gente que accede o no accede a conexión, que tiene equipo o no lo tiene, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que de por sí esto pone de manifiesto que, como antes ha dicho Marina, qué maravilla que nos vamos a poder reunir ahora sí, pero claro, esto también tiene detrás una serie de cosas que todavía hay que asentar mucho más en nuestra economía, porque al final, en el fondo, no nos engañemos, somos una universidad, estamos en el centro de España, somos en el fondo unos privilegiados, porque seguramente esto no es tan fácil de orquestar en cualquier lugar de nuestra geografía, o en cualquier lugar del mundo, voy a decir para más. Entonces, pues es cierto que existe mucho trabajo de fondo que habría que haber hecho igualmente, seguramente, porque también hay asignaturas pendientes, por ejemplo, la famosa precariedad en nuestro mercado de trabajo, el hecho de que el desempleo afecta tantísimo a los jóvenes, por ejemplo, a vosotros. Eso es una cosa que ya no tiene nada que ver con el COVID, es que ya pasaba de antes. Entonces, esos son, digamos, las asignaturas pendientes, las tareas pendientes que teníamos de antes, y luego, evidentemente, esto nos ha colocado en una situación muy dura, en la cual, pues, hombre, estamos contando con los fondos de la Unión Europea y con nuestro propio deseo y capacidad de recuperación, pero dime, perdona. Una pregunta, Pablo. o sea, un poco la pregunta más iba relacionado a hasta qué punto un poco la Unión Europea va como a flexibilizar un poco la ayuda a España. Es decir, llevamos 10, 15 años con cuentas sin sanear, económicamente bastante mal. Europa pues será muy buena y todo lo que quieras, pero no sé, como yo creo que siempre hay un punto de límite, ¿no? Entonces... Ya, disculpa. Pues es evidente que existen una línea... Disculpe, perdonad un momento, que estos son los problemas del directo. Voy a cerrar la puerta. Perdonadme. Os decía que, hombre, es evidente que Europa tiene que flexibilizarse, y de hecho lo está haciendo, pero ya no solo con España, ¿eh? Son medidas que son globales y que van a flexibilizar medidas para todos los países de la Unión Europea. Mirad, por ejemplo, os voy a decir algunas de las cosas que va a hacer. Por ejemplo, ha aumentado los fondos a disposición de las entidades bancarias. Ha relajado, por ejemplo, el coeficiente de liquidez. Permite a los bancos operar con niveles de capital inferiores a los exigidos. Normalmente la Unión Europea es muy ortodoxa, sobre todo porque luego no quiere pánicos bancarios, etcétera. Acordaos que la última crisis tuvo un componente financiero muy fuerte y de eso se aprendió duramente la lección. Entonces, pues por ejemplo, eso ya lo está relajando. Ha definido un nuevo programa de compras de emergencia frente a la pandemia. Yo creo que también la Unión Europea ahora mismo se encuentra en la tesitura de que tras el Brexit, que quieras que no, ha sido una crisis como institución, también un poco se quiere reivindicar en el papel de fondo de países cohesionados que actúan de manera mancomunada, o sea, como un poco diciendo, bueno, es interesante para todos pertenecer a este club. Y yo creo que también
aunque fíjate que no tiene competencias en materia sanitaria y que al principio de la pandemia no coordinó nada, vamos a ser francos, y unos países pusieron fronteras y otros no, e incluso hubo tensiones entre los países, ahora mismo sí que está intentando dar una imagen cohesionada y queriendo ayudar, porque de alguna manera también le va su supervivencia como institución, porque esto es un gran test en el fondo. Incluso, si me permitís, esto es una frivolidad mía, pero incluso demostrándole al Reino Unido que es muy bueno pertenecer a la Unión Europea. O sea, de alguna forma, ¿no? Entonces yo creo que sí que lo que pasa es que, como tú bien dices, el dinero no es infinito. Entonces, y somos muchos los países dentro de la Unión Europea, por no decir todos, que estamos necesitando esos fondos. O sea, eso también es rigurosamente cierto. Pero sí que es verdad que la Unión Europea ha tenido una respuesta que es insólita en su historia, ¿eh? En cuanto a generosidad y fondos y flexibilidad. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Begoña, por toda esta información. Qué barbaridad lo que se aprende. Muchas gracias. Pablo, ¿bien las respuestas? Perfecto, te he visto el dedito para arriba. Tengo a María José con la mano levantada desde hace un rato. María José, bienvenida. Qué alegría tenerte por aquí. Cuéntanos. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias lo primero a los ponentes por compartir vuestro conocimiento con nosotros, que a los microbiólogos pues nos amplía un poco la concepción de todo lo que está pasando con esta epidemia, nos da una visión más holística de todo, ¿no? Yo mi pregunta iba a Rosa del Campo. Rosa, ¿estás por ahí? Estoy. Rosa, ¿qué tal? A ver, mira, te iba a preguntar una cosa que he leído hace tiempo, pero no lo he actualizado, no sé si en algún momento lo habéis comentado, es, digamos, las consecuencias en cuanto a la resistencia antibiótica que está suponiendo el tratamiento de esta pandemia de coronavirus. Efectivamente, el tratamiento adecuado para una infección viral no es el antibiótico, no son antibacterianos, pero sobre todo al principio pues se ha estado poniendo, yo no sé todavía, pero macrólidos, la citromicina se daba, pues bueno, pues cuando no se sabía muy bien con qué tratar y entonces, claro, el hecho de utilizar durante un breve tiempo, porque realmente el tratamiento es corto, ¿no? Pero bueno, puede ser el tratamiento una semana a la persona que parece que tiene coronavirus. Eso puede repercutir efectivamente en su microbiota, que en un momento determinado le pueda producir a él mismo pues una infección tipo otitis, conjuntivitis. Se ha detectado un incremento de la resistencia antibiótica en este último año. ¿Hay algo publicado? Pues mira, ¿Sabes María a lo... Sí, que, bueno, dime. No, que si sabías a lo que me refiero, es decir, que Sí. como consecuencia del incremento del uso de macrólidos para tratar, no directa, pero bueno, indirectamente el cuadro, este tipo de patología, pues sí ha podido repercutir en el incremento de resistencias antibióticas, si había algo publicado. Una de las grandes incógnitas que teníamos todos al principio es que ¿por qué los macrólidos? ¿Por qué no cualquier otra cosa? Sabéis que los macrólidos, en concreto pues la citromicina sobre todo, tiene una acción muy antiinflamatoria. Más allá de la acción antibiótica, tiene una acción antiinflamatoria propia y al principio yo creo que se pensó por eso. Esto parte de Marsella, de Didier Raoult, uno de los grandes microbiólogos del mundo, que él pensó que la combinación con la citromicina o con los macrólidos en general iba a hacer un beneficio y que también ya no la parte antibiótica, sino la parte, como digo, antiinflamatoria. Se hizo sin ningún ensayo clínico y cuando ya se tomó en serio la decisión de demostrar si había eficiencia o no, evidentemente no había ninguna evidencia, igual que la hidroxicloroquina, que es un antiparasitario que también se dejó de usar porque no había ninguna evidencia de que tendrían beneficios. Más allá de eso, los últimos años, este último año con la pandemia del COVID ha habido un aumento dramático de la resistencia a los antibióticos en los pacientes de los hospitales, pero no tanto por el abuso de antibióticos, sino porque no hemos podido llevar a cabo las medidas habituales de limpieza. Los pacientes están mucho más aislados. Es evidente que nosotros estamos todo el día lavándonos y eso, por ejemplo, sí se ha notado en otras bacterias como Clostridium difficile, que los propios sanitarios las llevamos en las manos e inoculamos al resto de los pacientes. Clostridium ha bajado muchísimo,
pero lo que ha aumentado son los patógenos típicos del hospital, súper resistentes, han aumentado porque al paciente no se le lava como antes, no se les cambian las vías como antes. No, por ejemplo, no va a entrar una persona a hacerte la cama todos los días como antes, porque para entrar una persona en tu habitación tiene que ponerse un EPI, quitárselo para volverse ahí a otra habitación, o sea, todo se ralentiza. La atención personalizada se ha ralentizado, se han bajado las medidas de limpieza y hemos notado muchísimo la emergencia de bacterias resistentes, muchísimo. Y gracias. Me surge una pregunta a raíz de esto que va... Sí, María José, perdón, que a lo mejor he interrumpido. ¿Sí? Vale. Ya está, fenomenal. Gracias. Gracias. Es al hilo precisamente de la intervención de María José que se me ocurría ahora, y es una pregunta para Carmen Stan, relacionada con el mundo de los antibióticos, ahora que hemos estado atendiendo al tema de la declaración como enfermedad profesional de los sanitarios que hayan sido infectados por coronavirus, que también había mucho debate, a ver si nos lo pudieras aclarar, Carmen, relacionado sobre cuánto va a durar la declaración como enfermedad profesional, porque estaban diciendo que solamente durante la duración de la pandemia, pero que claro, si tenía efectos a largo plazo, como parece que tiene la infección por coronavirus, ¿hasta cuándo va a durar? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿y si un sanitario se contagia por una bacteria multiresistente, también se considera a día de hoy enfermedad profesional? Una pregunta súper buena. Estamos viendo de temas jurídicos que además se tocaban muy poquito, que ya existían, y como el sanitario es tan vocacional, y desde aquí bueno, estoy admirada de oíros de verdad, porque es que pedimos a los sanitarios que nos curéis, y si no nos podéis curar, que nos muramos sin dolor, y ni antes ni después, o sea, pedimos milagros. Yo, aparte de dedicarme a defender al profesional sanitario, creo que el profesional se dedica vocacionalmente a asistir, a atender, y se preocupa poco de los problemas cuando ya existen, ¿no? El tema de la enfermedad profesional, y que ayer lo hemos oído continuamente, nos están diciendo que va a provocar problemas legales, porque vamos a ver si solo son médicos, si son los sanitarios, que nos dice la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, los farmacéuticos ya están preparados. Y resulta que a lo mejor personal que no se le reconoce la condición de profesional sanitario según la ley de ordenación, si se contagia, ¿por qué va a ser de peor condición, ¿no? La norma muchas veces todo no lo sostiene. Sí que es verdad que el reconocimiento del accidente laboral y luego la enfermedad profesional otorga una serie de ventajas, como es, no se exige un periodo de cotización para cobrar una prestación de seguridad social. Se puede cobrar una prestación que se llama lesión permanente no invalidante, que si no es accidente laboral no se puede cobrar. Es decir, tiene unas compensaciones económicas bastante grandes, se cobra a salario real, no base de cotización, es decir, tiene una compensación económica muy grande. Tanto el accidente laboral como la enfermedad profesional. ¿Cuánto va a durar? Yo aquí quiero adelantar y veo ya la parte judicial, y es que ya antes del COVID ya existía este problema. Cuando vimos la enfermera Teresa Romero, que se contagió, y vimos a su marido haciendo manifestaciones, hay que decir que el reconocimiento del accidente laboral puede tener lugar, aunque no se reconozca. La enfermedad profesional sí aparece en un listado de enfermedades profesionales, y fuera de ese listado no existe enfermedad profesional. Pero sí que esos beneficios que nos va a otorgar la enfermedad profesional los podemos obtener a través del accidente laboral, como sanitario y como no sanitario. Esto ha ocurrido con la tuberculosis, ha ocurrido con un herpes que te hayas contagiado con ocasión o como consecuencia de tu actividad laboral. Es decir, tú puedes reivindicar que se te reconozca como accidente laboral, aunque no se sacara esta norma. Es decir, aunque esta norma sea corta en el tiempo, la profundidad del problema y lo que estamos debatiendo, las cantidades que se están debatiendo y los beneficios que se están debatiendo, hay que decirle al profesional sanitario y al sociosanitario y a todas las personas que puedan tener lugar o encontrarse en estas situaciones, que muchas veces nos vemos indefensos por falta de información, y es que se puede acudir a un reconocimiento del accidente laboral, que ya la jurisprudencia
está reconociendo el ictus, un ataque al corazón, etcétera, accidentes laborales. Es decir, el hecho de que no se te reconozca el accidente y el íter que además se ve sometido el ciudadano a reconocer el accidente laboral, porque primero vas al médico de cabecera, luego vas al médico de la mutua, luego vas a la inspección de trabajo y finalmente te encuentras una cantidad de entidades que te das cuenta que el INS es por fin la Seguridad Social el que te va a debatir o decidir no si no es accidente laboral. Pues bueno, aunque incluso el INS te diga que no es accidente laboral, eso no quiere decir que tú no vayas a obtener el reconocimiento del accidente laboral, con independencia de la normativa que se ha sacado. Yo he visto cantidad de juicios en los que se ha reconocido el accidente laboral por haber probado que se ha tenido lugar ese contagio con ocasión o como consecuencia de tu actividad laboral. Y en el caso de Teresa Romero y otros compañeros que a lo mejor llevan poco tiempo trabajando y resulta que ese periodo de cotización que cada vez estamos oyendo que va a ser más menor para causar derecho a una viudedad o una orfandad, sí que es verdad que el sanitario que fallece o que se encuentra en una situación que va a demandar una prestación de seguridad social tendrá que pleitear el accidente laboral, porque el accidente laboral no exige periodo de cotización. Tú tienes un accidente el primer día de trabajo y generas automáticamente viudedad, con lo cual las compensaciones son muy, muy grandes. Aparte que el accidente laboral siempre es una llave para investigar qué ha ocurrido en ese accidente laboral y si se han incumplido o no las medidas de prevención de riesgos laborales. Esto generaría muchísima más indemnización económica en el trabajador y muchísimos más beneficios. Esta cosa que ha sido individualizada y que ha sido el tema de prevención en el ámbito sanitario, y era el caso típico de un profesional que se contagia, ya no solo del COVID, imagínate, desde el ébola, la tuberculosis, un herpes, un SIDA, etcétera, 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 puede generar una serie de beneficios económicos, no solo de seguridad social, que ahí no tengo que probar en absoluto la imprudencia mía o del trabajador, es decir, que el trabajador sea imprudente no quiere decir que no tenga derecho a esas cantidades, sino que va a plantear, y yo creo que lo vamos a ver en un futuro, sobre todo los compañeros que trabajáis en la sanidad pública, se va a generar mucha litigiosidad en relación con las indemnizaciones vía responsabilidad patrimonial. Es decir, vía el trabajo en la sanidad pública, que todos sabemos que hay un seguro o una póliza de responsabilidad patrimonial, se me va a pagar o no una indemnización a mí. No solo está establecida esta póliza para los pacientes, sino también para el profesional sanitario, porque el contrato de la póliza habla de todo ciudadano. Con lo cual, vamos a ver una litigiosidad de la responsabilidad patrimonial y de la contingencia o el accidente laboral o enfermedad profesional muy grande, con independencia del periodo de vigencia que marque la norma ahora mismo. Pues esto es muy interesante, Carmen, pero se me ocurre entonces, estabas hablando de que las compensaciones podían ser muy superiores en el caso de que haya habido un fallo o sí, vamos a decir, una falta de previsión por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales. Entonces, esto también atañería, por ejemplo, a la falta de EPIs que ha habido, o a la mala calidad de los EPIs. Ya está viendo, ya se está judicializando. El problema, por supuesto, el problema es que no podemos culpabilizar o decir, tienen culpa, ¿a quién tengo que demandar? Claro. ¿O contra quién tengo que reclamar? ¿No? Y yo creo que España tiene un problema añadido en este sentido, y es que hemos estado oyendo continuamente las competencias de la comunidad, competencias del Estado. Nosotros es que tenemos un problema añadido. Claro. En principio, la cantidad de procedimientos judiciales que se van a producir van a ser muy variados. Desde la reclamación por falta de medidas de prevención hasta responsabilidad patrimonial, que hasta ahora la responsabilidad patrimonial siempre estaba demandada a la Consejería de Sanidad, y ahora yo creo que para establecer bien la relación jurídica se va a demandar también el Estado. Ahí nos plantearíamos si el Estado como Ministerio de Sanidad tiene póliza de responsabilidad patrimonial, y todo el tema de los recargos por falta de medidas. Esto es un tema cuantioso grandísimo. ¿Por qué? Porque un trabajador o una empresa que genere, por ejemplo, un fallecimiento,
y ese trabajador genera una viudedad o genera una invalidez. Imagínate que el señor queda incapacitado para trabajar. Esas prestaciones de seguridad social se pueden ver incrementadas hasta en un 50% cuando hay incumplimiento de las medidas de prevención. ¿Quién lo puede pagar? Lo puede pagar el empresario, lo puede pagar si hay responsabilidad estatal. Yo personalmente demandaría contra todos los entes implicados, ¿no? Pero ten en cuenta que esa cantidad, imagínate que tú vas a cobrar una viudedad de 1.200 euros. Bueno, pues podría convertirse, si acreditas la falta de medidas de prevención, en 2.000 y pico euros. Esto, calculando el capital coste de esta pensión, pues raya los 200.000 euros, ¿no? Esto se le exige directamente al empresario que lo ingrese en tesorería y la tesorería es la que lo pone al cobro al trabajador mes a mes. Esto además es compatible con las indemnizaciones vía responsabilidad patrimonial o vía laboral, con lo cual el tema, yo creo que ahora el tema más importante es el tema sanitario, pero sí que es verdad que esto, vamos, se va a judicializar muchísimo, porque ha habido muchos fallecimientos, se han producido muchos daños y sí que es verdad que hemos estado en un estado de alarma, que hay fuerza mayor, pero también se ha dicho que no hay fuerza mayor cuando se va a despedir al trabajador, con lo cual la norma se desborda por todos los sitios y quien se va a debatir va a ser en los juzgados, los tribunales, porque no hay una norma rígida que diga esto es así y esto no es así. Con lo cual se va a judicializar y hay muchísimas plataformas que han judicializado en todos los órdenes jurisdiccionales, desde el penal por omisión del deber de socorro, etcétera, etcétera, desde el penal del contencioso administrativo por sanidad pública y hasta la vía laboral. Ten en cuenta que en el Código Penal hay un delito tipificado que es el delito laboral, cuando hay un resultado de fallecimiento, por lo cual no solo hay que proteger al paciente, sino también al sanitario. Hablamos mucho de los derechos de los pacientes, pero muy poco de los derechos de los sanitarios. Y esto va a adquirir un protagonismo muy grande para el sanitario, yo creo. Pues muchísimas gracias, Carmen. Voy a dar paso a Laura, que tiene la mano levantada, y si nos queda luego tiempo, yo tengo otra pregunta para ti. Laura, adelante. Era una pregunta para Carmen, que con respecto a lo que hablabas un poco, ¿no?, en tu vídeo, que es un tema, ¿no?, muy polémico de obligar a la gente a ponerse la vacuna. Mi pregunta es un poco relacionada con el hecho de que hay excepciones, ¿no?, por ejemplo, con el secreto profesional, en cuanto al final que no respetan los derechos de la persona. No sé, por ejemplo, en el VIH, si la persona no quiere comunicárselo a la pareja, pues se lo tienes que decir tú porque es un riesgo para otras personas. No, entonces, en el caso... Soy de Picurge, sí. Sí. Y en el caso del COVID, claro, o sea, me preguntaba en ese sentido de no debería también existir de alguna forma, decir, porque al final el hecho de que una persona no se ponga la vacuna no es un poco la diferencia entre que alguien a lo mejor acabe en la UBI o no, o que a lo mejor alguien pueda conseguir esa plaza en su lugar. O sea, es un poco... Es un poco contradictorio. Es verdad que el empresario, en este caso estamos viendo que era la excepción, y es verdad que el empresario tiene obligación de una prevención de riesgos y si no, pues le puede caer una sanción de la Inspección de Trabajo, que siempre hemos visto la inspección médica, pero la Inspección de Trabajo es mucho más demoledora para el empresario desde el punto de vista económico. Esto que eran excepciones aisladas, estamos viendo que es un gran problema para el gestor sanitario y para el empresario en el ámbito privado. Es decir, yo tengo un trabajador, ya no lo digo con COVID, un trabajador que tiene SIDA y resulta que no quiere hacerse un reconocimiento médico y está bajando a operar, ¿qué hago yo? Pues se ha convertido, o sea, ¿qué hago yo como empresario, ¿no? Que tengo un riesgo, pero este trabajador se niega. Sí que existen medidas muy excepcionales que son los denominados tratamientos obligatorios, es decir, la regla general es respetar la facultad de decidir, etcétera, etcétera. Pero y esto ocurrió en el Hospital de la Fuenfría, cuando los tuberculosos pedían el alta voluntaria y se iban o se escapaban, porque algunos habían sido puestos en busca y captura, lo que se les hizo es, con una autorización judicial, no dejarles salir. Entonces, lo que sí que es verdad que el sanitario muchas veces se encuentra en la situación de si hago A me van a condenar y si hago B también, ¿no? Entonces, yo en estos casos aconsejaría dar traslado a una autoridad judicial, como ha ocurrido con la ancianita, y que sea la autoridad judicial la que se pronuncie, porque pese a que la justicia sea lenta en estos casos sanitarios,
es muy rápido, acudir al juzgado de guardia o él lo dará traslado al juez de lo contencioso. Existe otro procedimiento que se ha utilizado poco y que yo lo he vivido, y es la posibilidad de que el empresario dé traslado. Cuando tú vas a pedir una invalidez, o como dicen en mi pueblo, una pensión por inútil, no es que le cobre una pensión por inútil, ¿no? Muchas veces en Castilla-La Mancha se dice esto. Bueno, pues la pide el trabajador, pero sí que es verdad que el empresario, yo como empresario tengo la facultad de proponer esa invalidez. Es una forma de sacar mi problema fuera y que alguien me diga qué hago con este trabajador. Y yo lo he conocido con señores a lo mejor con alteraciones mentales, que se les ha dado una invalidez de oficio y el señor no quería. Y íbamos a juicio, digo, ¿cómo puede ocurrir esto cuando lo normal es que el señor quiera la invalidez y el letrado de la Seguridad Social pues diga que no? Y esto, o sea, existen mecanismos para gestionar estas situaciones que han sido excepcionales y que ahora están poniendo de manifiesto la necesidad de obtener esa autorización judicial. Sí que la norma permite una excepción que son por razones de salud pública, se permite el acceso al empresario a esa historia clínica, pero yo aconsejaría acudir a una autorización judicial. ¿Por qué? Porque hay tantos derechos fundamentales involucrados. Yo he visto tanto la litigiosidad en contra del profesional sanitario que es mejor actuar con una autorización judicial. Pasa como los testigos de Jehová. Se niegan a transfundirse, muy bien, pero es que a mí este señor se me muere en el hospital y tengo ahora mismo una denuncia por homicidio, ¿no? Y si no se lo aplico, me van a condenar por vulnerar la libertad religiosa. El sanitario muchas veces se encuentra ante esta disyuntiva. Pues bueno, saber que este mecanismo que era excepcional, yo lo puedo poner en conocimiento y que judicialmente se me dé una autorización. Esto pasa mucho en los tratamientos psiquiátricos, que es la excepción de toda la regla general, ¿no? Que hay un control del médico forense, del juzgado, que ampara estas posibles situaciones del psiquiatra. Muchas veces ha habido psiquiatras que han dado el alta, el paciente se ha suicidado, inmediatamente los familiares pues, han denunciado al psiquiatra por un homicidio, ¿no? Entonces, habiendo un control judicial a través del médico forense, etcétera, una coordinación entre el personal legal y el personal sanitario, el personal sanitario siempre va a estar mucho más cómodo, o el gestor sanitario, y más protegido en estos temas. No sé si contesta tu pregunta. Es decir, el derecho fundamental de la intimidad termina cuando el derecho de otros ciudadanos está afectado. O sea, estoy contigo totalmente, pero totalmente. Es que eso es muy importante. Es que al final es lo que hablábamos un poco en el vídeo. O sea, mi libertad termina donde empieza la de los demás. Entonces, en el caso del coronavirus creo que es perfectamente evidente. Yo estoy contagiado, no me... Y es que tenemos que tener en cuenta que no todos los países tienen la misma legislación sanitaria. Hay países que la han considerado obligatoria, aquí no se ha declarado obligatoria, ni siquiera nos dice la norma de quién es competencia, ¿no? Sí que es verdad que sanidad exterior, legislación pública y legislación farmacéutica es competencia estatal, pero en tanto y cuanto están transferidas la gestión sanitaria a las comunidades autónomas, necesitamos una norma que nos lo diga, y si no la necesitamos tenemos que actuar a nivel judicial. No podemos permitir estas situaciones porque luego a posteriori esto va a generar muchos pleitos y muchas situaciones conflictivas, con lo cual mucho cuidado con este tema y mucho cuidado con el tema de salud laboral. Mucho cuidado porque se debaten cantidades astronómicas, con lo cual hay que andar con prudencia y actuar no solo desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista legal a tiempo para evitar problemas posteriores. Fenomenal. María José, veo que tienes la mano levantada, pero no sé si es la de antes o tienes alguna nueva consulta. Hola, buenas. Pues era una curiosidad que me ha surgido ahora para Carmen al estar hablando de todas las efectivamente demandas que ponen los familiares o los mismos enfermos contra los médicos, que muchas veces no hacen más porque no pueden realmente, pero claro, desde el punto de vista del paciente, pues lo que se quiere es que te curen bien, que te traten bien, que seas como el único, ¿no? Entonces me surge una duda. Yo soy farmacéutica y ahora los farmacéuticos en farmacias pueden hacer el test pueden tomar la muestra para hacer el test, ¿no?
¿están ellos también de alguna manera protegidos por la ley? Es decir, si al tomar la muestra hubiera, pues yo qué sé, una lesión, que la persona tiene un pólipo en la nariz y se le rompe, empieza la persona a sangrar, se le produce una hemorragia, el paciente denuncia al farmacéutico, así como los médicos, yo sí sé que tienen un seguro donde La póliza de responsabilidad patrimonial. Sí. efectivamente está cubierto económicamente. El farmacéutico que empieza ahora a hacer este tipo de prácticas, ¿estaría cubierto también ante una denuncia de un paciente? Muy buena pregunta. Mira, te comento. El tema de las pólizas de aseguramiento tenemos que distinguir si estamos entre sanidad pública y sanidad privada. Como en realidad, según ha salido los test COVID, los pacientes, ¿quién me distingue? Porque en España tenemos otro añadido y es que la reclamación del paciente va a ser diferente si estamos dentro del ámbito del paciente de la sanidad privada al paciente de la sanidad pública. En principio, parece ser que los test COVID es un cribado que no va a ser cualquier paciente el que pueda acudir, sino que va a estar designado, por decirlo así, por un sistema de cribado de la sanidad pública, de salud pública, de la Consejería, ¿no?, de Sanidad. Con lo cual estaríamos ante un paciente de la sanidad pública. Con lo cual, la sanidad pública, en principio, tiene una póliza de responsabilidad patrimonial que cubre estas indemnizaciones por mala praxis. ¿Qué ocurre? En el tema que has descrito tú, hay daños que se causan o se pueden causar al paciente aunque haya buena praxis. Es decir, yo puedo cometer una praxis perfecta, pero hay efectos secundarios que son ajenos a esa buena técnica. Esto pasó la primera vez, y valga el paralelismo un poco para no ponernos trágicos, con la vasectomía. La vasectomía, tú puedes hacer una buena cirugía, pero hay un efecto secundario o un posible riesgo, que es que la señora el señor sufra una recanalización y la señora se quede embarazada, y aquí no hay una mala praxis del profesional. Entonces, ¿qué hace con ese paciente? Fue la primera vez que se reivindicó y además se reclamó todos los gastos educacionales de ese bebé no deseado, ¿no? ¿Cuál es ¿Cómo me protejo yo como sanitario? En ese caso, lo que hay que hacer es hacer una información adecuada al paciente, un seguimiento informado que en el ámbito médico ha tenido un protagonismo tremendo, sin embargo, en este ámbito ahora está sin regular, ¿no? Pues hay la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente, el artículo 8, establece que para aquellos praxis sanitarias que tengan posibles riesgos, pese a la buena técnica, yo se informo de ellos y el paciente lo sabe, cuando hay buena técnica no se genera la obligación de indemnizar. De ahí la importancia del consentimiento informado. El consentimiento informado no cubre una mala técnica, pero sí que es verdad que yo, aparte de hacer una buena técnica, debo informar al paciente. En el caso que me has dicho tú, que tiene un pólipo y es un efecto que se puede producir pese a que haya buena técnica, si yo tengo una hoja de consentimiento en el que yo le he informado al paciente diciendo que pueden producirse efectos adversos si tiene protuberancias en las vías aéreas, por ejemplo, ese paciente a mí ya no me va a poder reclamar, porque yo ya le he informado de ese riesgo. Vale. Si ese riesgo se produce y he informado de él, por eso cada vez las hojas de consentimiento son tan tremendamente largas. No se genera la obligación de indemnizar. Ahora, si no le he informado, pese a que haya buena técnica, puede generarse. Ahí yo aconsejaría pues unas hojas de consentimiento un poco modélicas, o las hojas de consentimiento no tienen por qué tener o sea, cada uno puede hacerse su hoja de consentimiento, anotarla, etcétera, etcétera. Ahí sería muy importante el tema del consentimiento informado en el ámbito farmacológico o de farmacia o de establecimiento de farmacia, que en el ámbito de farmacia hospitalaria ocurre muchísimo, ¿no? También. Lo que pasa es que está más regulado porque es una institución hospitalaria cerrada. Pero sí que es verdad que las hojas de consentimiento son muy importantes cada vez más en el ámbito farmacéutico. Vale. Con lo cual sería una buena cosa decir, si se produce en tal, yo ya he informado al paciente. El paciente, si yo hago una buena técnica, no me puede reclamar si yo ya le he informado de ese riesgo adverso. Vale, pero sí que es un tema que se debería regular totalmente. Estamos
en barbecho. Gracias. ¿Y esto es muchas gracias, igualmente Carmen. extensible a, por ejemplo, las clínicas odontológicas? Porque también van a tener la capacidad de hacer también, ¿no? O sea, porque Sí, tenemos sí, aquí algún estudiante de odontología. Sí. Ahora mismo los convenios se establecen con odontologías y con farmacias. Es Vale. un sistema de cribado público, se los suministra gratuitamente los test y se facilita la retirada de residuos, porque hay una serie, y ahí tenemos que cumplir la normativa sobre residuos biológicos. Y yo creo que ahí el tema del consentimiento sería también bueno, como ha apuntado, es muy bueno hablar entre juristas y sanitarios, porque ahí yo, desde luego, como farmacéutico, pues sí que haría un consentimiento que me va a cubrir muchísimo en este tema. Sí. Pues fenomenal, Carmen, muchísimas gracias. Nos hemos quedado desafortunadamente. Aprendo mucho, aunque me dais miedo, pero entonces yo cuando me pongo mala no quiero, digo, renuncio a ser informada y renuncio a todo. Me dejo llevar. Me dejo llevar y ya está. Sí, la verdad que hay que tener confianza. Ay, Gina, tienes la mano levantada, la acabas de levantar. Muy rápido para no entreteneros. Sí, una pregunta cortita. A nivel legal, sé que el facultativo que debe hacer las pruebas de antígenos en clínica dental es el odontólogo, ¿verdad? Sí, vale. Sanitario. Igual que en farmacia también, sí. Vale, ok. No podría derivar esa función a higienistas ni auxiliares, me imagino. Yo no lo aconsejo. No hay una norma. Esto pasa mucho con el tema de la venopunción. El tema de la ley de ordenación de las profesiones sanitarias, por ejemplo, se ha planteado conflictos de competencia con la venopunción, los odontólogos, con la electrólisis percutánea intratisular, con los fisioterapeutas, incluso en su día, que pasó una abuelita, en su día con las matronas para la puesta y retirada del catéter, de la epidural. No hay una norma que nos diga, pero sí que es verdad que se exige que sea profesional sanitario. Yo aconsejaría para evitar problemas de intrusismo. Sí, claro. Sí, porque, por ejemplo, el fisio no lo puede hacer y el fisioterapeuta es profesional sanitario. Lo digo porque a nivel legal, si un odontólogo te deriva esa función, para saber si se puede uno negar a no llevarla a cabo. No creo, no está el tema ahora como no creo que ningún odontólogo hoy por hoy obligue a realizar la prueba a un higienista, etcétera, porque ellos ya se han formado mucho con el tema de la venopunción, etcétera. Con lo cual, para evitar problemas de conflictos competenciales, es mejor hacerlo por un sanitario. Incluso los fisios, ya digo yo que los fisios han ido es en principio de las pruebas COVID. Vale, perfecto. Muchas gracias, Carmen. Fenomenal, pues lamentándolo mucho, nos hemos quedado ya sin tiempo. Pasan 2 minutos de la 1 de la tarde y ya tenemos que dar por terminada no solamente la mesa redonda o mesa de preguntas de hoy, sino ya las jornadas en su totalidad. Así que lo primero, antes de despedirme de todos, daros las gracias por haber atendido a estas jornadas, por haber mostrado el interés que habéis mostrado todos. También, por supuesto, a nuestros asistentes y a nuestros ponentes. Gracias, Carmen, Begoña. Rosa se ha tenido que ir. A todos. Laura y aprende muchísimo de vosotros. Muchísimo. La verdad que son muy enriquecedores este tipo de jornadas porque al final son distintos puntos de vista sobre un mismo tema, en este caso el coronavirus, ¿no? Y al final la inquietud de uno puede ayudar a otro y así sucesivamente. Entonces, esta puesta en común que se establece entre el sanitario y los problemas que tiene, que bastantes problemas ya tiene, y ya con el tema de la pandemia ha sido ya desbordarse, sí es verdad. Sí. Sí. Y sobre todo también me parece muy importante el tema que hemos comentado en días anteriores de la cantidad de información que hay disponible en los medios de comunicación o en internet o en incluso redes sociales, que al final uno no sabe a qué atender o de qué fiarse. De más duda que solución. Es decir, eso un problema genera 300 problemas. Entonces, eso es. No genere problemas, sino que nos genere soluciones. Entonces, al final, como los hipocondríacos como yo, que nos ponemos a meternos en Google y al final salimos con más enfermedades de las que creíamos que teníamos. Entonces, sí, yo igual, yo digo, mira, no me preguntéis, no me digáis, yo renuncio a todo. Y es cierto, porque la inseguridad es muy grande y estamos viviendo una época de inseguridad a todos los niveles, sanitario, legal.
Total. Es cierto. Pues sí en que este hay- sentido, muchísimas gracias por aclararnos las dudas de primera mano y a ver si hay suerte y más adelante podemos repetir algunas de estas jornadas y seguir actualizando la información. Sería todo un placer contar con vosotros, así que os mantendremos muy, muy, muy informados. Y ahora, pues nada, chicos, esto ya es para los alumnos. Sabéis que tenéis que entregarme antes de iros. Tenéis que entregarme, esto es consentimiento informado, ¿vale? O sea, yo os estoy informando y estoy grabando. Entonces, tenéis que entregarme, ya sabéis, antes del domingo, una breve conclusión de todos y cada uno de los vídeos que habéis visualizado y es simplemente para asegurarnos que el aprovechamiento es total y ya está, ¿vale? Así que muchísimas gracias, confiando en que hayáis aprendido un montón y también en veros más adelante. Muchas gracias a ti, Marina. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.